Personas en nuestra propia familia que son difíciles, hay personas en la iglesia que son difíciles también. Es decir, este fruto tiene que ver con las relaciones interpersonales que abarcan todas las áreas de nuestra vida. Y en la primera área que quisiera llamar la atención, hacer un llamado, es que la palabra de Dios nos enseña que dentro de la familia de la fe, ahí sí pon la siguiente, la familia de la fe, la Biblia y el apóstol Pablo nos va a dar un imperativo, el cual nosotros somos llamados a cumplir. Con la que sigue, dice Efesios 4:32, dice ahí, léalo conmigo, antes ser benignos, o sea, ser ¿qué? Amables, ser gentiles, ser corteses, unos con otros, ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también que os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pablo y todas las cartas paulinas siempre tendrán tres propósitos principales. Uno de los propósitos de las cartas paulinas es exhortar, otro propósito es corregir y otro propósito es instruir. En las cartas paulinas encontramos estos propósitos. Hay cartas de corrección, hay cartas de ánimo y hay cartas de instrucción. Cuando Pablo escribe a los Corintios, era una carta doctrinal totalmente, porque había mucha instrucción sobre dudas que los corintios tenían sobre comer comida de los ídolos, sobre el matrimonio, sobre el pecado dentro de la iglesia, y Pablo escribe esta carta para instruir con la palabra a la iglesia de Corinto. En la carta de Efesios es una carta de exhortación, de ánimo, y le dice a la iglesia, porque esta carta está escrita para una iglesia en Efesios, y les dice, antes entre ustedes sean ¿qué? Amables. Y cuando usted encuentra un imperativo en la palabra, significa porque ese imperativo quiere corregir algo que está pasando dentro de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que aunque no lo dice explícitamente, Pablo está corrigiendo algo que está pasando dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia había disputas, dentro de la iglesia había conflictos, y Pablo les tiene que decir, a ver hermanos, son de la familia de la fe, tienen que ser benignos unos con otros. No solamente les dice sean benignos, sean misericordiosos, y no solamente les dice sean misericordiosos, perdónense unos a otros, y los pone contra la espada y la pared, porque les dice, perdónense así como Dios nos perdonó a ustedes. Y cuando Dios nos pone enfrente de la cruz y enfrente de lo que es nuestro pecado, nuestra vida, y te dice Dios, nos dice a nosotros, yo te he perdonado todo lo que tú has hecho, Rubén, has cometido pecados que nadie sabe terribles, yo te los perdoné a ti. Bueno, así como yo te perdono a ti tus pecados, yo te mando en la escritura, ¿a qué? ¿A qué? Así como Dios nos perdonó a nosotros. Y esto es un llamado de Dios para nuestras vidas. Perdonar es parte de un carácter cristiano. Y es la evidencia de que el amor del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pablo le dice a la iglesia, perdónense, sean benignos. Esta palabra también puede traducirse como ser amable o tener misericordia. Y la amabilidad es una característica que siempre va a producir un buen fruto. Si usted llega a un restaurante y lo tratan mal, ¿usted regresa? No. ¿Quién regresa? Nadie, ¿verdad? Oiga, señorita, vengo a comer. Ahí está la carta. Te la avienta así, ¿no? Casi te la vuela, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasó, no? ¿Y qué quiere? ¿Qué va a ordenar? ¡Hay sopa! Y está fría. Y yo así, bueno, usted me la fría. O caliente, ¿verdad, no? ¿Está de acuerdo que usted ha regresado a un lugar por la amabilidad? Sí. Aunque pague más. Sí. ¿No? Yo estoy dispuesto a pagar más, pero la atención es de calidad, es de que dices, wow, o sea, la verdad,
vale la pena pagar 200 pesos más porque la persona que me atendió, wow, qué calidad, qué atención. Sabe que los cristianos somos llamados a tener esa característica de amabilidad. Yo trabajo atendiendo personas vía telefónica. Me he tocado con personas tan prepotentes que es difícil ser amable con alguien prepotente. La verdad, o sea, ¿para qué vamos a decir? No, sí, y dentro de mi trabajo yo recibo capacitaciones para poder aprender a hablar con las personas vía telefónica, mi tono de voz, mi forma. Dice, aunque ellos no te ven, ellos saben que tú te estás teniendo ciertos gestos para con ellos. Aunque no te ven, dice, tu forma de hablar va a denotar mucho si esa persona te hace una reservación o esa persona te dice, no, gracias, voy a hablar con otro. Tu forma, tu tono de hablar va a determinar mucho qué tan bueno seas para las ventas o qué tan malo seas para las ventas. Yo trabajo en ventas y me ha tocado personas que dicen, bueno, quiero una habitación. Sí, buenas tardes, ¿con quién tengo gusto? Quiero una habitación. Ok, ¿a dónde? ¿Qué no te dije? Y esto es cuando estoy así. Le pongo el mute, que el mute es silencio, en mi celular para que no escuche. Dios mío, ayúdame. Sí, ¿en qué hotel, perdón? Y pero por dentro soy así, híjole, este cuate es muy delicado. Y a mí me toca aprender a tratar con ese tipo de carácter. He sido enseñado y he sido entrenado en el trabajo. He tenido cursos especiales para atender ese tipo de carácter. Porque si uno se deja envolver en eso, hermano, uno acaba peleándose con la persona. Y me ha costado, llevo 9 años trabajando en eso. Sé lo que le estoy diciendo. Capacitaciones constantes, tono de voz, calidad en la llamada. Me califican una serie de parámetros impresionantes, muchas cosas que me califican, desde cómo recibo al huésped, con mi tono de voz, bienvenido, buenos días, la atiende Rubén Castrejón para servirle. Tengo que hacer una serie de speech, como se conoce, de cosas, y que me van calificando. Hay una lista que dice, lo dijo, no lo dijo, lo dijo, no lo dijo. Y saben una cosa que nosotros nos caracteriza a esta empresa se caracteriza por el buen servicio que implica la amabilidad. Cuesta trabajo, mucho, porque hay personas que verdaderamente te pueden sacar de quicio, verdaderamente, de verdad se lo digo. Soy cristiano, pero yo he perdido el juicio en algún momento de una llamada. Yo lo he perdido. Bueno, pues si no quiere reservar, no reserve. Sí, de verdad. ¿Y saben qué me pasa a mí en el trabajo cuando hago eso? ¿Qué creen que pase? Me llaman la atención y me meten en un reporte. Y ese reporte va a afectar que yo tenga un buen horario o tengo un horario que yo no quiero. Yo no puedo ser así. ¿Por qué? Porque eso va a afectar mi vida personal, lo voy a llevar a mi vida personal y va a afectar mis horarios, va a afectar mis tiempos. Porque yo en el trabajo, hermanos, he sido capacitado para ser una persona que da un servicio de calidad a aquella persona que llama, independiente cualquiera que sea la situación, que venga esa persona a mí cuando me llama, yo tengo que ser una persona benigna, aunque no fuera cristiano. Ese es un valor de la empresa, que nosotros tenemos que dar un servicio diferente a las demás empresas hoteleras. Algo que debe caracterizar a nuestra empresa es que nuestra calidad del servicio es tan amable que las personas quieran regresar, aunque paguen más dinero, que paguen más dinero en el hotel. Fíjense qué curioso que una empresa que no es cristiana y no tiene nada que ver con Dios ponga esos estándares dentro de una empresa. ¿Y qué sería para nosotros? Para los sugieres que reciben a todos y que cuando llegan no les digan, hermanos, buen día, y otro, oiga, Polo le dice, siéntese aquí, hermanita, por favor. No, yo quiero acá. Y el hermano Polo así como yo, no,
Por dentro, ¿qué hago? ¿No? Pero el hermano Polo ha sido capacitado para tolerar esto. Ha sido entrenado. Y que en algún momento él ha perdido el juicio, estoy seguro. ¿No? En algún momento todos perdemos el juicio. Porque ¿saben qué pasa? Que nos permitimos que el enojo y la molestia llenen nuestro corazón. Y eso nos va a llevar a decir, pues pásela ahí si quiere. ¿No? No, es que yo quiero estar allá enfrente, pero es que enfrente ya está apartado. Bueno, no está apartado. Enfrente ya hay un lugar. Ay, pero ese es mi lugar, Polo. Ahí tiene mi nombre. No, hermano, aquí nadie aparta si no están las tortillas. Aquí como se llega, se va sentando, ¿no? Y entonces el hermano Polo se encuentra con esa situación. ¿Soy gentil? ¿O cómo trato a esa persona? ¿No le ha tocado, hermano, una experiencias así? Por eso una de las áreas que más se le recomienda a las personas cuando empiezan a servir, yo sugiero que empiecen siendo ujieres, porque ahí su carácter va a ser formado, ahí su carácter va a ser puesto a prueba. Si usted no tiene gentileza para recibir a alguien que no lo trata bien, no va a tener la gentileza para subirse a un púlpito, no va a tener la gentileza para ministrar la palabra de Dios, porque si desde la entrada yo no puedo ministrar una buena recepción, ¿cómo espero ministrar a toda la iglesia? ¿Sí me entienden? Gentileza, benignidad. Y los cristianos están llamados a ser benignos. Estamos llamados. Eso no quiere decir que usted nunca va a perder el juicio. Lo vamos a perder. A todos nos ha pasado en algún momento. ¿O usted es todo corazón en su casa? Hijos. Ve que el hijo tira la comida, la avienta, se le echa la cara. Hijo, Dios te ama. Y ve cualquier cosa. Oh, el Señor está aquí. Y el Señor está aquí. Y usted saca el cinturón y ¡pum! Pero el Señor está aquí para corregir. En algún momento perdemos el juicio. En algún momento todos nos airamos. ¿O alguien nos airía en este lugar para que me diga cómo lo hace? Todos nos molestamos. Pero el Espíritu Santo que nos ayude a ser benignos. Yo le pido eso al Señor. Sé que a veces mi atención con los huéspedes, a veces no he sido la persona que yo debo ser, yo lo sé, porque a veces he perdido el juicio. Hay personas, como les digo, muy complicadas de tratar, súper complicadas que... Una vez me llama una persona que tenía una voz, ahí das de cuenta que era una mujer. Y le digo, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Pablo. Con el señor Pablo. Y yo me quedé así, oye, pero esta no es una mujer. Yo me digo que es el señor Pablo. Pero una mujer, yo creo, no sé, era un... Y yo digo, ay, Dios mío. Me quedé callado y no supe cómo reaccionar honestamente. Y le digo, Pablo Ramírez. Digo, señor Ramírez, ¿qué hotel buscamos? Para mí fue complicado ese confronte para mí, porque yo dije, oye, pero si estoy escuchando a una mujer y me dice señor Pablo, yo digo, Dios mío. Entonces, uno a lo largo de ese proceso de atender a muchas personas, uno aprende a controlarse uno mismo y uno aprende a que eso no afecte mi servicio para con esa persona. A esa persona simplemente está hablando por un servicio y yo simplemente soy alguien que tiene que dar el servicio, sea el señor Pablo, sea la señora Chonita. Mi servicio tiene que ser de la misma calidad para él o para ella o para quien sea. ¿Sí me entienden? Es decir, el fruto del Espíritu Santo como benignidad tiene que ser el mismo para quien sea. Aquí está hablando a la familia de la fe, pero tal vez tenemos en nuestra familia, en nuestro hogar, personas difíciles de tolerar.
Dios nos ayude para ser benignos con ellos también, porque nosotros al mostrar esa benignidad vamos a dar testimonio de que somos diferentes, y al mostrar que somos diferentes, la gente puede interesarse en saber por qué somos benignos cuando otros no lo son, y quieren conocer al que nos ha hecho así, al que nos ha transformado. Hacer que ser benignos es un puente para el Evangelio, siempre será así. Y a veces las personas se preguntan, ya sé por qué tú eres así conmigo, porque ya me dijiste que eres cristiano. Por razón, algo diferente había en ti que yo notaba algo diferente. Y cuando tú le dices, es que yo soy cristiano, va a decir, ya sé por qué tú eres amable y el otro es bien enojón. Ya sé por qué este me trajo la carta amablemente y el otro vino y me la azotó en la cara. Ya sé que tú eres diferente. Porque tú eres cristiano, porque Cristo habita en ti, el Espíritu Santo está dentro de ti, y por eso, aunque hay situaciones de presión, tú te mantienes benigno ante las diferentes circunstancias. Y esto es algo sobrenatural, porque de manera natural nuestra manera de responder al despotismo, a la hostilidad, la manera natural es responder igual, pero un cristiano no debe de responder igual. Dios y el Espíritu Santo nos ayude a ser diferentes. La siguiente, su enfoque está en considerar a los demás antes que a uno mismo, lo que provoca que sea bueno en todos sus aspectos. Así, en una sola palabra, restos, que es la palabra griega, Pablo establece la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con suma amabilidad. Así es que esta palabra en sí habla de las relaciones personales. La siguiente, esta palabra restos, que es la palabra griega, revela un carácter generoso y no áspero, incapaz de hacer daño. Oye, pastor, pero esto significa que todos los cristianos tienen que ser así. Sí. ¿Y lo son? No. No somos así. Este es el parámetro que Dios marca por medio del fruto. Pero esto no significa que todos vayamos a entrar a esta cualidad del Espíritu Santo. ¿Usted conoce un cristiano enojón y desatento y desamable? ¿Sí? Pues sí hay. Sí hay cristianos así. No debería, pero sí hay. ¿Eso qué implica? Que aunque Dios nos marca los parámetros de cómo deberíamos de ser, muchas veces nosotros nos salimos del parámetro y somos como queremos ser. Eso no debe de ser un obstáculo para que nosotros no busquemos ser como Dios pide que seamos. ¿Sí me estoy entendiendo? El hecho de que alguien no sea amable y sea cristiano no significa que yo diga, bueno, como él no es amable, pues yo tampoco, ¿verdad? Si él no es, yo tampoco, no. El fruto del Espíritu Santo es algo que de manera personal cada uno tiene que desarrollar y ejercer. El hecho de que alguien no sea cuando debería de ser no significa que yo no voy a buscar tener este fruto en mi vida. Yo voy a ser amable, aunque otros no lo sean. ¿Que es difícil? Por supuesto. Va a ser así. La cualidad de la amabilidad destaca prioritariamente en las relaciones con los demás. Como seres humanos, Dios nos creó mayoritariamente sociables, y es ahí donde radica su importancia. Muchos de los problemas dentro de la iglesia vienen de las malas relaciones, las cuales afectan la unidad de la iglesia. Y vengo con las siguientes preguntas. ¿En qué grado este fruto de benignidad se ha desarrollado en su vida? ¿Y usted considera que es necesario para crecer en esta virtud? ¿Cómo somos de benignos? ¿Somos benignos con nuestros hijos? ¿Somos benignos con nuestros esposos y esposas? Porque si hay algo que tenemos que reconocer delante de Dios es que muchas veces no lo somos. Yo no he sido benigno todo el momento con Samuel, ni con Dana. Ha habido momentos que me sacan de quicio. Yo no puedo reconocer delante de Dios porque Él lo sabe. Y cuando muchas veces no actuamos con esa benignidad que deberíamos de actuar,
el Espíritu Santo nos redarguye. ¿No se ha sentido usted así alguna vez? Híjole, creo que la regué, ¿no? Dije algo que no debía. Por eso el Espíritu Santo es algo sobrenatural, porque nos va a llevar a ser de una manera que la mayoría de las personas no es así. Y por eso debemos cultivar este fruto, no solamente como algo que sea por cumplir, algo que me toque hacer, sino que sea un estilo de vida que yo pueda adoptar, porque a través de ese estilo de vida muchos o otras personas pueden conocer a Cristo. Dios nos ayuda a ser benignos entre nosotros. Dios nos ayude. Dios nos ayude, porque eso es lo que Él pide. Y es difícil. Por eso todas las cartas de Pablo y las cartas de Pedro, muchas tienen correcciones, porque dentro de las iglesias, hermano, había demasiados problemas. Desde que la iglesia inicia en Jerusalén, hubo un primer problema. ¿Cuál era el primer problema? ¿Cuál fue el primer problema que la iglesia enfrentó, hablando de conflicto entre hermanos? A ver, de los estudiosos de la palabra, ¿cuál fue el primer problema en Jerusalén? La repartición de los mercaditos a las viudas, de las ayudas. ¿Cuál, hermana? A ver. Si no me equivoco, cuando atendían las mesas, que decían que le daban más a los judíos que a los griegos, que a los gentiles. Ese conflicto fue entre la gente a los discípulos, no nada más los 12, sino entre los demás. Había cristianos judíos, habría cristianos griegos, y los griegos favorecían a las viudas griegas, cristianas, ambos cristianos. Y entonces uno dice, a ver, ¿por qué les dan más a las viudas griegas que a las viudas judías? Y se hace el primer conflicto. ¿Cuál fue la solución? Llamar a unos para servir y que fuera parejo. Porque ¿quién cree que servía al principio la comida? Los apóstoles. Y dijeron los apóstoles, no, nosotros tenemos que darle mayor prioridad a la predicación y a la oración. Llamemos otros para que nos ayuden. Y empiezan a llamar porque hubo un conflicto dentro de la iglesia. Y este conflicto se da a lo largo de todas las cartas, de todas las epístolas generales. Hay conflictos, pero la Biblia también nos va a enseñar a que nosotros, hermanos, debemos de tener un amor fraternal. La que sigue, amor fraternal, en 1 Tesalonicenses 2:7, él escribe, Pablo, antes fuimos, ¿qué? Tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, ¿qué? Queridos. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y le dice, yo no solamente hubiera entregado el Evangelio por ustedes, hermanos, yo hubiera querido dar mi vida por ustedes. Se ve el amor que Pablo tiene a la iglesia. No solamente quiere entregar el Evangelio, quiere entregar su vida por sus hermanos. Y dice, fuimos tan tiernos con vosotros, que es la palabra benigno, tiene que ver con ternura. Jesús se refiere a nosotros que Él nos ha amado con esa ternura, con ese cariño tan incomprensible. Y Pablo le dice a la iglesia, yo hubiera querido dar mi vida por ustedes, porque ustedes han llegado a ser tan queridos para nosotros. Es decir, había un amor fraternal entre los hermanos de la iglesia, y ese es el amor que debe de fluir dentro de la iglesia. Con toda esta benignidad en cuidado y bondad, era quebrantada toda dureza, y la iglesia pudo crecer en un verdadero amor fraternal, como hijos de luz, esperando la venida de Jesús. Es decir, hay algo que debe caracterizar al pueblo de Dios, y es el amor unos a otros. Sé que esto a veces no se da, pero es el parámetro bíblico que Dios marca en la Biblia. Sé que muchas veces no será así, y por eso las cartas son escritas, porque precisamente no se daba este amor, y Pablo tenía que llamarlos a que se diera. El último punto que quiero tocar con respecto a la benignidad es hablar acerca de las palabras.
Y aquí hay un versículo hablando en Santiago capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: porque todos, ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Está ahí? Palabras. Palabra, luego la que sigue. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Cuántos ofendemos? Todos, ¿no? ¿Muchas o pocas veces? Muchas. Esa es la condición nuestra. Todos ofendemos y todos lo hacemos muchas veces. Y hablando de palabras, ha habido personas que por una palabra en la edad adulta no viven en plenitud. ¿Cuántas veces en la niñez de muchas personas una palabra marcó toda su vida? ¿Cierto? Nos decía la hermana María Eugenia allá en San Francisco, llorando: a mí mi papá me paró enfrente de mi mamá, de mi otra hermana, perdón, y enfrente de mi mamá me dijo que a mí no me deseó, que yo no era deseada, pero que la otra sí. Esa señora de 50 y tantos años, hasta ese día, seguía con ese dolor por una palabra que le dijo su papá: a ti no te deseé, tú no fuiste deseada. Y dense cuenta cómo las palabras marcan la vida de las personas. La Biblia no esconde nuestra naturaleza ni nuestra condición. Santiago capítulo 3 es un capítulo que habla de la lengua. Y comienza este capítulo diciendo: porque todos ofendemos muchas veces. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo puedo decir que yo he ofendido. Y el hecho de que no lo diga no significa que no sea una realidad en mi vida. Pero también es cierto que en Cristo estamos en un proceso intencional de que Dios cambie nuestras palabras, de que no sean las mismas que antes que tuvimos de conocer a Cristo, que sean diferentes. Pero la Biblia nos pone sobre la mesa nuestra condición. Todos ofendemos, no solo una vez, sino muchas veces. Y a lo mejor dice: bueno, yo nada más he ofendido una vez. Pues con una vez bastó, porque con una vez destruimos la vida de alguien, ¿cierto? La siguiente dice, Proverbios 25:15: y la lengua blanda quebranta los huesos, la lengua amable quebranta hasta los huesos, y las palabras suaves pueden quebrantar los huesos. Esto está diciendo que nuestras palabras pueden quebrantar a la persona más dura que exista. Y cuando hablamos de palabras, cuando las palabras de nuestros labios no son blandas, sino por el contrario son ásperas, lo que va a provocar es contienda e ira. La Biblia dice que las palabras, y la Biblia lo dice también, ¿no?, que la blanda respuesta, ¿qué? Pero es fácil de dar blandas respuestas, hermanos. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. De hecho, yo considero que esto es algo de lo más desafiante para un cristiano: dar una blanda respuesta cuando ha recibido una palabra áspera. ¿Cierto? Es lo más difícil. Podemos hacer otras cosas que la palabra de Dios nos pide, pero dar una blanda respuesta con una palabra áspera, considero que es uno de los desafíos más significativos en la vida de un cristiano. Yo he recibido palabras ásperas y he dado respuestas ásperas también. En algún momento lo he hecho.
En algún momento el Espíritu Santo lo dejé que me gobernara y di una blanda respuesta. Y hasta yo dije, yo dije eso. Wow. Yo pensé que iba a decir otra cosa. Ya lo oí yo. Y dar una blanda respuesta con palabras ásperas solamente puede ser una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Eso no va a venir de ti, de mí. No va a venir de ti. No va a ser algo natural que tú y yo, pues me dijo una cosa, me dijo gordo, y mi complejo yo es que yo soy gordo, y le dije, gracias. ¿No? O a mí que me dice mi esposa flaco, ¿no? Cuando yo estaba joven me decían flaco, me enojaba bastante porque para mí era una ofensa, porque era un complejo que yo tenía. Y entonces cuando me decían mis amigos, ese flaco, y yo decía, no me digan flaco, porque eso a mí me dolía, o sea, a mí me molestaba. Y a veces como yo vengo del vulgo, yo era grosero, pues yo contestaba muy mal, ¿no? Oye, hijo de Juan, ¿por qué me dices así, no? Pero note algo, que sin Dios es más fácil que tu respuesta sea áspera y la regreses igual, ¿no? ¡Pum! Ahí te va. Pues tú estás, yo estoy flaco y tú estás narizón. Y como sabes que al narizón le molesta que esté narizón, ¿qué te dice? Sí, pues tú eres pan y tú y pan, y comienza, ¿no? Tan. Porque no tenemos al Espíritu Santo. En Dios, aunque a veces vamos a fallar, aunque a veces nuestra respuesta va a ser no la que Dios esperaba que diéramos, en Dios, el Espíritu Santo en algún momento va a tomar control de nosotros y vamos a responder de la manera que jamás pensamos responder. Una agresión con una muestra de cariño. En una ocasión a mi hijo, su maestra se lo empezó a traer de barco. Sabemos que eso pasa luego en las escuelas. Y yo le dije, hijo, llévale una manzana a esa maestra. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? No. Efectivamente me dijo, oye papá, ¿tú me estás diciendo que yo le llevo una manzana a esa señora que me ha tratado así? Yo sí, hijo, llévasela. Y lo hice en contra de su voluntad. ¿Pero qué creen que pasó? Cambió. ¿Qué creen que pasó con esa maestra? Cambió con él. Totalmente. Y es aquí donde yo quiero que dejemos que el Espíritu Santo nos llene, porque vamos a sufrir agresiones en toda la vida. No es que las busquemos, no es incluso que las provoquemos, pero en la vida hay gente loca y amargada. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo que en un semáforo, cuando uno no se pasa, te recuerdan a tu mamá porque no te pasas el semáforo? ¿Están de acuerdo que ha habido personas que por un simple disturbio, un simple incidente de tráfico, alguien se baja y le da un balazo a alguien? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Lo ha visto? La gente está loca, la gente está amargada, la gente está llena de ira, y un cristiano no debe de actuar de la misma manera. Y nuestras palabras van a tener mucho que ver con esto, la manera en que reaccionemos ante estas situaciones que vamos a enfrentar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con sus clientes que usted atiende, con su familia que no es cristiana. Ay, eso que eres cristiano, mira, yo por eso no me meto a tu religión, porque mira cómo contestas. Y uno así se prende así, se le prenden los ojos en rojo y estás listo para atacar, ¿no? Pero si tú, mira, borracho, no avanzas, y hasta somos bíblicos, ¿no? El Señor te va a consumir. Somos bíblicos. Cuando tal vez nos debemos de ¿qué? Mejor. Porque nuestras palabras provocaron ¿qué? Más. Por eso dice la Biblia en Proverbios 25:15, que la lengua amable quebranta los huesos. Y esta expresión significa
que nuestra amabilidad, nuestra benignidad puede hacer que la persona más terca y necia sea quebrantada porque no espera que seamos amables cuando Él no fue amable con nosotros. ¿Cierto? Sí. Dios nos ayude, porque definitivamente es una situación que cuesta mucho trabajo. La siguiente, Santiago en el capítulo 3, Proverbios 16:24 dice que las palabras amables son como la ¿qué? Como la miel. Las palabras amables. Y en Santiago capítulo 3, Santiago describe la lengua, y la describe en dos sentidos. La lengua la describe como un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. La describe también Santiago como un veneno mortal. Y Santiago dice que la lengua es tan pequeña, pero es capaz de controlar un gran barco, como el timón controla las grandes embarcaciones. Es decir, la lengua, dice Santiago, que tiene un poder inmenso, porque las palabras efectivamente pueden edificar a alguien o pueden destruir a alguien, o podemos ser bendición o podemos maldecir. Y Santiago en el capítulo 3 nos habla una exhortación de que nuestra lengua no puede ser refrenada ni controlada, porque aquel varón que la controla, varón perfecto es. Pero por eso tenemos al Espíritu de Dios, que le pedimos: y hoy te ruego, Espíritu Santo, que cambies mis palabras, que cambies mi manera de hablar, que mis palabras sean, como dice Proverbios, como miel y no como veneno mortal o como fuego que crea grandes incendios, porque una palabra puede crear un conflicto tan grande, o también como las palabras que son como miel pueden traer sanidad a los corazones. Hace algunos años nosotros fuimos difamados, y usted no sabe qué proceso tuve que pasar yo personalmente para salir de ese rencor que tuve. Ser difamado es lo peor que a uno, es algo que toca nuestro ego de manera muy profunda. Ser difamados por algo que no hiciste, por supuesto, ¿verdad? Porque cuando lo haces, pues mejor no dices nada. Pero cuando eres difamado por algo que no hiciste, eso te toca hasta lo más profundo de tu ser. Porque uno dice: bueno, pero ¿por qué si yo no hice nada? ¿Cierto? ¿Por qué? Pero me di cuenta que yo quedarme con eso en mi vida, con esa difamación en mi corazón, y con eso que empezaba a provocar en mí amargura, rencor, odio, era veneno mortal para mi vida y mi ministerio. Y haciendo algo insólito, lleno del Espíritu Santo, porque yo no pude haber hecho algo así, yo pedir perdón a la persona que me difamó, eso es algo que es de locos. O sea, si yo no hice nada, ¿yo por qué voy a pedir perdón? Y lo hice por dos cosas, se lo voy a decir. Número uno, porque Dios lo manda. Y número dos, porque yo no puedo servir con rencor en mi corazón. No puedo. Traté de acercarme a la persona, mandé un mensaje para pedir reconciliación, pedí audiencia para arreglar las cosas, y no hubo ninguna respuesta. Pero en mi corazón quedó tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque yo hice lo correcto delante de Dios. Aunque aparentemente yo me sobajé, y yo, siendo el ofendido, fui el que pedí perdón. ¿Sabe cuánto trabajo me costó hacer eso, hermano? No quería, porque yo decía: pero yo, ¿por qué? Si yo no hice nada. Pero ¿qué dice Efesios? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también, ¿qué? Entonces actué
no bajo lo que sentía, porque lo que yo sentía era otra cosa totalmente diferente. Yo quería otra cosa. Yo quería trifulca. ¿Sí? Sí, yo dije, voy a ir a ver a este, voy a ver a este y voy a hacer esto. Yo quería trifulca, yo quería problema, yo lo quería. Yo quería venganza, honestamente. Pero me di cuenta que eso estaba envenenando mi alma y que eso no me iba a permitir pararme enfrente de ustedes el día de hoy. Eso me dolía, y le voy a decir por qué me dolía, porque yo era consciente que cada vez me llenaba más de esa amargura en mi corazón. Y escuchaba comentarios y esos me llenaban más de amargura en mi corazón. Y más provocaba que yo quisiera vengarme más. Pero hubo un momento donde dije, ya no más, Dios, no puedo con esto. Yo quiero servirte, Dios, yo quiero predicar tu palabra, pero estoy incapacitado, yo no puedo pararme en un púlpito con mi corazón así, no puedo, o sea, no es posible, va en contra de tu palabra, va en contra de tu presencia, o sea, yo no puedo pararme delante de las personas y decir que perdonen a otros cuando yo tengo rencor y quiero vengarme de alguien, no puedo, simplemente no puedo hacerlo. Si antes de comenzar con este ministerio tuve que hacer lo que yo no pensaba que yo iba a hacer o lo que yo no quería hacer. Una disculpa. Si le ofendí, perdóneme. Cuando yo sabía en mi corazón que yo no había hecho nada malo. Pero ¿sabe? Delante de Dios estaba pecando yo. Porque si hay algo que nos separa de la presencia de Dios, es el pecado. No solamente eso, aquellos que tienen un ministerio, no podemos ejercitar, no podemos ejecutar un ministerio efectivamente, un ministerio sólido, cuando en nuestro corazón hay este tipo de cosas. Yo le dije, mire, como siervos vamos a arreglarnos, porque no podemos subirnos hacia el altar. Como siervos vamos a arreglarnos. Cuando yo no tuve respuesta, dije, bueno, delante de ti, Señor, de tu trono y de tu presencia, tú sabes que yo, aunque yo no hice nada de todo lo que dijeron de mí, yo fui, pedí perdón, busqué reconciliación. Si la persona decide en su corazón no perdonar, ese ya no es mi problema. Yo quedo bien con Dios. Y estoy habilitado para predicar. Pero esos momentos fueron de los más terribles para mi vida. Porque en mi corazón se comenzó a llenar de murmuración, de ira, de amargura. Y aunque a lo mejor externamente no lo reflejaba, pero por dentro sí lo traía yo. Ahí lo traía. Como cuando guardas algo, ¿no? Dices, después. ¿No? Dices, espérate, ahorita estás bien. Después. Y eso es algo que lastima el corazón de Dios. La siguiente dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras, hermano, a la luz de la Biblia, o son miel o son espadas. Y si bien es cierto, muchas veces nosotros no podemos controlar a veces lo que hablamos. Dice la palabra de Dios, hay un versículo que dice que es mejor permanecer, ¿qué? Callados. Sé que en algún momento las palabras van a salir fuera de control de nuestros labios. Y eso va a afectar primero nuestra relación con Dios y va a afectar nuestra relación
en nuestro entorno. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Yo necesito del Espíritu Santo, si no, no. Y aún así, hermanos, con el Espíritu Santo a veces lastimamos. Aún así lastimamos el corazón de alguien. Imagínense si nosotros nos dejáramos libres de la presencia de Dios, ¿qué haríamos? Estaríamos dando espadazos por donde quiera que fuéramos. Ahí te va, y tú ahí te va el otro. Ah, sí, ahí te va uno, ¡pum! Ahí le va, hermano. Sin Cristo eso éramos, ¿cierto? Conclusión. Ahí viene la conclusión. Puedo decir con certeza que la benignidad es una virtud con la que batallamos y nos cuesta mucho trabajo. En las relaciones interpersonales es donde mayormente es puesta en evidencia. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la universidad, donde demostramos si hemos crecido en este fruto. La realidad para todos nosotros como cristianos es que en algún momento hemos fallado. Sin embargo, nuestro crecimiento debe ser intencional. No solo podemos decir que Dios me cambie, cuando todo cambio implica que a mí me corresponde hacer mi parte y que aquello que no puedo hacer ya será obra del Espíritu Santo dentro de mí. Este fruto es visible a través de mi actuar, de mi hablar y aún de mis pensamientos. La benignidad es algo que debe caracterizarnos y sin duda nos hemos equivocado, por supuesto. Oye, no se ha equivocado. Yo me he equivocado. Nos equivocamos. Pero ¿por qué no le decimos al Espíritu Santo, ayúdame? ¿A dónde más iremos si Él solamente tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Ya, por favor. Dice la Biblia que sin Cristo nada podemos hacer. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Si no es a la presencia de Dios. Yo necesito de Dios, hermanos, porque tengo fallas en mi vida. Yo necesito de Dios. Y reconozco que mi necesidad de Él es muy grande. Aunque sea el pastor, yo creo que necesito más porque la responsabilidad es demasiada. Necesito de Dios. Y hoy quiero que juntos le pidamos al Espíritu Santo que este fruto sea una realidad y que Él cambie nuestras palabras. Póngase de pie ahí. Y vamos a orar por esto en esta mañana. Espíritu Santo, hoy aquí estamos delante de tu presencia, Espíritu de Dios. Yo primeramente, mis hermanos, reconocemos, Dios, que tal vez no hemos vivido este fruto. Reconocemos tal vez que mis palabras, Dios, no han sido las adecuadas, Dios. Mi manera de hacerlo no ha sido la adecuada, Dios. Y yo te pido que me ayudes, Dios, a hacer lo correcto, Dios. Yo te pido que cambies mis palabras a palabras que sean de vida, de esperanza, de miel, y no un fuego, Señor, no un veneno mortal. Ayúdame a mí, Dios. Primeramente, ayúdame a mí como pastor, como padre, como amigo, como hijo, como hermano. Ayúdame a ser un testimonio vivo de que tú estás dentro de mí, Espíritu de Dios. Y perdóname, Espíritu Santo, porque mis palabras a veces no han sido las indicadas. Perdóname, Espíritu de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu de Dios, el día de hoy. Venimos delante de ti para pedirte perdón, porque nos hemos equivocado, Dios.
Y aunque que nos hemos equivocado, Dios, no nos queremos alejar de ti. No queremos que esto fracture nuestra relación contigo. No queremos que alejarnos de tu presencia. Porque sin tu presencia, Dios, nada tendría sentido en nuestra vida, Dios. Tú le dijiste a Moisés que lo ibas a mandar a esa tierra, que iba a llegar, pero tú le dijiste que tú no irías con ellos. Y Moisés dijo, no, Dios, yo sin tu presencia no me muevo de aquí, Dios. Y en esta tarde yo te quiero decir que sin tu presencia, Dios, yo no quiero seguir avanzando, Dios. Sin tu presencia no, porque yo sé de dónde me has sacado, Dios. Yo sé de dónde me tomaste, Dios. Y sin tu presencia yo no quiero ir. Yo no quiero seguir avanzando en esta vida si tu presencia conmigo no está, Señor. Si tu presencia conmigo no está, Señor, wow, todo es vano, Dios. Todo es secundario, todo es temporal. Poder tener riquezas, posición, carro, casa, pero sin tu presencia, Dios, eso sería algo vacío en mi vida. Ya lo he experimentado, Dios. Eso no me llena. Eso no llena mi corazón. Nadie puede llenar mi corazón. Solamente tu presencia, Dios. Súbele ahí, Rafa. Vamos, dile con todo tu corazón, Señor, sin tu presencia yo no voy a avanzar, Dios. No voy a lograr los objetivos sin tu presencia, Dios. Puedo ser bendecido, pero sin tu presencia no importa que sea bendecido, Dios. Puedo tener recursos, pero sin tu presencia